El pueblo de Vale Sereno amaneció bajo la capa de una normalidad engañosa. El sol estaba emergiendo en el horizonte, muriendo el cielo con tonos naranja y rosados, prometiendo otro día de trabajo duro y simples recompensas. Los gallos cantaron, las puertas de las casas de madera se extendieron cuando abrían, y el olor a café fresco comenzó a servir con los callejones golpeados. Era un lugar donde el tiempo parecía correr más lento, donde se conocía cada cara y cada historia compartía. La vida siguió un ritmo dictado por las estaciones, la cosecha y el cuidado de los animales que eran una parte esencial de esa comunidad rural. La tranquilidad fue la mayor riqueza de esa gente, una paz construida a lo largo de generaciones de coexistencia armoniosa con la naturaleza que los rodeó. Sin embargo, esa mañana, un sonido disonante rompió la sinfonía de la mañana, un lamento bajo y profundo que parecía emanar de la tierra misma, un presagio de que la paz de ese día estaba a punto de ser roto irrevocablemente por un drama silencioso. El sonido vino del pasto que bordeaba el pueblo, un vasto campo verde salpicado de árboles frondosos. Allí, enredado en los cables de púas que delimitaban la propiedad del viejo Sebastián, un toro imponente luchó desesperadamente por su libertad. El animal, conocido por su resistencia y temperamento indomables, era ahora una figura de agonía pura. Su cuerpo musculoso, una vez un símbolo de poder, resultó herido y sangrando en varios puntos donde las púas crueles habían desgarrado su piel oscura. Cada movimiento para liberarse solo lo sostuvo más, las espinas de metal se metían más en su carne, convirtiendo su lucha en tortura prolongada. El lamento que emitió no era de ira, sino de dolor y desesperación, un sonido gutural que resonó en el valle, una solicitud de ayuda que la mayoría de los aldeanos, al escuchar, interpretados como un peligro para ser evitado, un problema demasiado grande para sus manos insensibles. Los primeros en acercarse fueron los hombres más experimentados, campesinos parecidos a la puesta de sol y apariencia pragmática. Se detuvieron a una distancia segura, evaluando la escena con una mezcla de compasión y renuncia. Sabían lo peligroso que podía ser un animal de ese tamaño, especialmente cuando está herido y en pánico. La cerca era robusta, y el toro, en su furia y dolor, hizo cualquier intento de abordar una apuesta arriesgada. Hablaron bajo, reflexionando sobre las opciones, pero ninguno parecía viable o seguro. Traer un arma para terminar con el sufrimiento del animal fue una sugerencia susurrada, pero rápidamente descartado por la crueldad de la solución. Dejar que la naturaleza siguiera su curso parecía la alternativa más probable, aunque un sentimiento de impotencia y vergüenza comenzó a asentarse en sus corazones. El gigante fue condenado, y serían los testigos silenciosos de su trágico final. Las mujeres y los niños también comenzaron a unirse, formando un semicírculo lejano, observando la escena con ojos muy abiertos y corazones ajustados. El lamento del toro era un cuchillo afilado que cortaba el aire, y la vista de su sufrimiento era insoportable para muchos. Algunas mujeres se cubrieron la cara con las manos, otras abrazaron a sus hijos, tratando de protegerlos de esa visión de desolación pura. El pueblo, generalmente un lugar de acción y solución, estaba paralizado. La magnitud del problema, el tamaño del animal y el peligro inminente crearon una barrera invisible, una pared de miedo y dudas que nadie se atreve a cruzar. La solidaridad que los unió parecía haber encontrado su límite frente a esa cerca de púas, y el toro continuó su batalla solitaria, sus gemidos se debilitaron, su esperanza se desvaneció con cada gota de sangre que vio la hierba verde. El sol subió cada vez más en el cielo, y el calor comenzaba a castigar el cuerpo ya debilitado del animal. El polvo levantado por sus movimientos desesperados mezclados con sudor y sangre, creando una imagen grotesca y en movimiento. Las moscas comenzaron a zomburar a su alrededor, atraídos por el olor de sus heridas abiertas. El toro, agotado, disminuyó sus esfuerzos, su aliento jadeando e irregular. Sus grandes ojos oscuros, que una vez brillaban con una llama salvaje, ahora estaban opacas, veladas por una película de dolor y renuncia. Parecía entender que sus esfuerzos eran en vano, que su destino estaba sellado en esa trampa de metal. Todo el pueblo observó, una audiencia cautiva de una tragedia que se desarrollaba en tiempo real. Cada segundo aumentaba el peso de la culpa colectiva por no hacer nada. El silencio que siguió a los últimos espasmos de la lucha de toros fue aún más ensordecedor que sus lamentos. Era un silencio cargado de impotencia, tristeza y una pena que nadie se atreviera a verbalizar. Los hombres miraron al suelo, las mujeres rezaron en silencio, y los niños, con su aguda sensibilidad, sintieron la densidad de la emoción que colgaba en el aire. Eso no era solo un animal muriendo, era un espejo de la fragilidad misma de la comunidad.
sus miedos y sus limitaciones. La cerca de púas no era solo el toro. También arrestó el coraje y la compasión de aquellas personas que no pudieron extender su mano a una criatura que, a pesar de su ferocidad, era parte de ese ecosistema, parte de la vida que apreciaban tanto. El ambiente era pesado, casi funerario. El toro, ahora casi inmóvil, solo temblando ocasionalmente, su fuerza vital se agota bajo el sol despiadado. Para los aldeanos, era como si una parte del alma del pueblo muriera con él. Ellos, que vivían de la tierra y los animales, que entendieron los ciclos de la vida y la muerte, sintieron cómplices de una muerte lenta y cruel. La imagen del gigante encarcelado se registraría en sus recuerdos, un recordatorio constante de su inacción. La normalidad de esa mañana había sido destrozada, y en su lugar solo había una amarga sensación de derrota, la sensación de que habían fallado no solo con el animal, sino también con los valores que creían defender. El viejo Sebastián, propietario del toro y la tierra, finalmente llegó, su paso lento y pesado, apoyado por un bastón de madera. Sus ojos, ya cansados del tiempo, estaban llenos de profunda tristeza cuando vio a su animal en ese estado. Había creado ese toro desde una edad temprana, sabía su fuerza, pero también su docilidad cuando no se provocó. Ver su final de esa manera fue un golpe para su corazón creador. Se acercó un poco más que los demás, pero también se detuvo, limitado por la edad y el dolor de ver el sufrimiento de una criatura que le era querida. Su presencia solo acentuó el drama, personificando el dolor y la pérdida que todos sentían, pero nadie sabía cómo aliviar. Todo el pueblo estaba de luto por un ser que todavía respiraba. Ope había abandonado por completo el pasto de Vale Sereno. El toro era una montaña de músculos y dolor, renunció a su destino. La comunidad era un grupo de espectadores pasivos, encadenados por el miedo. La cerca de púas era el símbolo de la barrera que los separaba de la compasión activa. Todo parecía perdido. El sol continuó su viaje por el cielo, indiferente al drama que se desarrolló a continuación. El tiempo parecía congelado en ese momento de agonía e impotencia. Nadie imaginó que la solución a ese impasse no proveniría de la fuerza de los hombres, la sabiduría de los ancianos o cualquier herramienta que tenían. El cambio estaba a punto de alcanzar la forma más improbable y pura que podría concebirse. Una pequeña chispa de coraje que estaba a punto de disparar la conciencia dormida de todo el pueblo. Lejos del semicírculo de los adultos paralizados, en una de las casas más cercanas al pasto, la vida siguió su propio ritmo, ajeno a la tensión que se acumuló afuera. En el porche, protegido del sol por un techo de paja, había Little Leo, un bebé de poco más de un año. Jugó con bloques de madera, su atención se centró completamente en apilarlos y derribarlos, un ciclo de creación y destrucción que lo entretiene inmensamente. Su madre, Elena, estaba en el interior, ocupada con las tareas domésticas, ocasionalmente espiando por la ventana para asegurarse de que su hijo estuviera a salvo. Para Leo, el mundo era un lugar de texturas, sonidos y formas fascinantes, un universo para explorar con curiosidad y sin prejuicios. Los lamentos del toro no se le dieron como un signo de peligro, sino como un sonido nuevo e intrigante, a diferencia de la corteza de los perros o el mugido pacífico de las vacas. Ese sonido persistente, un grito severo y continuo, comenzó a desviar la atención de Leo de sus juguetes. Dejó de apilar los bloques y giró la cabeza hacia el pasto. Sus ojos, grandes y un azul profundo como el cielo de la mañana, intentaron localizar el origen de ese sonido que lo intrigaba. Mientras que los adultos vieron un monstruo peligroso en la agonía, la mente de Leo, libre de los filtros del miedo y la experiencia, percibió algo mucho más simple: alguien estaba llorando. Para un hijo de su edad, el llanto es un lenguaje universal, una llamada que instintivamente evoca la empatía y el deseo de consolar. No vio un toro de medio mono, escuchó la tristeza en su forma más pura, un sonido que resonó con su propia comprensión rudimentaria del sufrimiento. Con una determinación que solo los niños tienen, Leo se puso de pie, confiando en sus piernas aún inestables. Miró sus bloques de madera por última vez, luego dirigió el sonido y tomó una decisión. Dio sus primeros pasos vacilantes de la seguridad del balcón, su pañal de tela temblando mientras se movía con una torpe gracia. Su madre, Elena, absorbida en su tarea, no se dio cuenta del pequeño escape. Todo el pueblo se centró en el toro, nadie prestó atención a la pequeña figura que comenzó su viaje solitario a través del patio trasero, hacia la cerca donde se desarrolló el drama. Era un pequeño movimiento, casi insignificante en el gran esquema de las cosas, pero contenía la semilla de un coraje que los adultos habían perdido.
La hierba le hizo cosquillas en los pies descalzos y el sol calentó su suave piel. Para Leo, esa fue una aventura. Se movió con la curiosidad de un explorador, cada hoja, cada guijarro de la manera es un objeto de interés. El lamento del toro sirvió como una brújula, guiando sus pasos inciertos. Los adultos, absorbidos por su propia inercia y murmullos de preocupación, no notaron el enfoque del bebé. Era demasiado pequeño, demasiado silencioso, una presencia casi invisible en el medio de la tensión palpable que dominaba el medio ambiente. La inocencia de Leo lo protegió del miedo que paralizó a todos los demás. No sabía el concepto de peligro, no entendía la fuerza destructiva de un animal herido. Solo entendió el llamado de llorar. Cuando se acercó a la multitud, Leo eludió al grupo de personas sin ser notado. Sus ojos estaban fijos en la gran criatura oscura unida a la cerca. La visión no lo asustó. Por el contrario, parecía confirmar lo que el corazón de su bebé ya sabía, había la fuente de tristeza. Vio la sangre, las moscas, el cuerpo temblando, pero su interpretación era diferente. Vio Dodoi. Era un concepto simple que él sabía de sus propias caídas y rasguños. Y cuando alguien tenía un Dodoi, necesitaba un beso, un derrame cerebral, un consuelo. Era la lógica impecable y pura de un niño que aún no había aprendido a complicar las cosas con el miedo y la razón de los adultos. Mientras que los hombres discutieron bajo la imposibilidad de actuar y las mujeres miraban hacia abajo, Leo continuó su caminata. Pasó por las piernas de los adultos, una pequeña corriente de coraje que fluye a través de las rocas de la vacilación. Finalmente, llegó a la línea del frente, donde nadie más se atrevió a ir. Solo unos pocos metros los separaron de la cerca de púas y el sufrimiento gigante. El toro, en su agonía, levantó la cabeza por un momento, y sus opacos ojos de dolor encontraron los ojos brillantes y curiosos de su bebé. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El gigante y el pequeño ser humano se miraron el uno al otro, un abismo de tamaño y fuerza entre ellos, pero se estableció un puente de percepción pura y simple. El coraje de Leo no era la ausencia de miedo, porque ni siquiera lo conocía. Fue la abrumadora presencia de empatía en su forma más primitiva y poderosa. No tenía plan, no tenía herramientas, no tenía la fuerza necesaria para duplicar un solo cable de alambre. Todo lo que tenía era la intención de consolar. Y en esa situación, donde la fuerza bruta había fallado, y la razón se había convertido en un obstáculo, esa simple intención era la fuerza más poderosa del universo. Su pequeña figura, de pie ante el coloso herido, fue un contraste evidente y hermoso, un testimonio de que el verdadero coraje no reside en los músculos o la experiencia, sino en la pureza del corazón. La madre de Leo, Elena, finalmente notó el silencio en su porche. El sonido de los bloques de madera que caen habían cesado. Un escalofrío de pánico atravesó su columna vertebral. Ella salió corriendo, su corazón golpeó salvajemente. Sus ojos barrieron el patio trasero y por un momento no lo vieron. Luego miró hacia la multitud y su sangre se congeló. Ella vio a su hijo, su pequeño Leo, de pie a una distancia peligrosamente corta del toro herido. Un grito estaba atascado en su garganta, una mezcla de terror e incredulidad. Su movimiento, sin embargo, fue lo que finalmente rompió el trance de la multitud, haciendo que todos se dieran la vuelta y siguieran su aspecto de pánico. El suspiro colectivo que viajaba por el pueblo era como una ola. Todos los ojos se volvieron hacia la increíble escena, el bebé, tan frágil y pequeño, de pie frente a la agonizante bestia. El miedo al animal fue reemplazado al instante por un miedo abrumador por el niño. Lo que una vez fue un drama animal se había convertido en una crisis humana de proporciones aterradoras. La inacción de la aldea, que hasta entonces resultaría en la muerte de un toro, ahora podría costar la vida de uno de sus hijos. El inocente coraje de Leo, en su acto de compasión pura, acababa de aumentar las apuestas de una manera que nadie podría haber predicho, obligando a la aldea a enfrentar no solo su miedo, sino las consecuencias potencialmente devastadoras de su parálisis. El tiempo parecía estirarse, cada segundo se prolongaba con una densidad insoportable. Todo el pueblo arrestó su aliento, observando la escena que desafió toda la lógica y la prudencia. Estaba Leo, la encarnación de la inocencia, y antes que él, el toro, la encarnación de la fuerza bruta subyugada por el dolor. Un movimiento repentino del animal, un último espasmo de pánico y la tragedia sería inevitable. Elena, su madre, dio un paso adelante, pero fue contenida por uno de los aldeanos,
que susurró que cualquier movimiento repentino podría asustar aún más al toro. Estaban atrapados en un nuevo tipo de parálisis, ya no por impotencia, sino por el terror absoluto de provocar lo peor. El destino de Leo parecía estar en sus manos, o más bien en los cuernos, esa criatura impredecible. Leo, ajeno al pánico que había causado, dio otro paso por delante. Extendió su mano gordita hacia la cerca. Sus pequeños dedos, que apenas podían sostener un bloque de madera, tocaron el alambre de púas. No intentó tirar o forzar. Fue un toque delicado y curioso. Sintió la punta de una barbilla, y un pequeño "oh" salió de su boca, más sorprendido que por dolor. En lugar de retirarse, rodeó el metal afilado y estiró el brazo tanto como pudo, tratando de alcanzar al animal a través de la cruel barrera que los separó. Su mano suave finalmente tocó el hocico húmedo y áspero del toro, un gesto de tan pura e inesperada amabilidad que parecía enviar una ola de choque a través del aire. El toro, que había estado temblando de dolor y miedo, se estremeció con el toque. Pero no era un estremecimiento de pánico. Era algo diferente. Sus grandes ojos, que estaban medio rodeados en agonía, abrieron un poco más. Parecía centrarse en la pequeña criatura que se atreve a tocarlo con tanta suavidad. El sonido gutural que salió de su garganta cambió el tono, desesperado dando paso a un murmullo bajo, casi interrogativo. El gigante herido, que se había resistido al dolor con furia, parecía rendirse a ese toque amable. Dejó de pelear con los cables. Su cuerpo, una vez tenso como una cuerda de violín, se relajó un poco. Ese contacto, ese pequeño puente de compasión, había logrado lo que la distancia y el miedo no podían: calmar a la bestia. Leo, alentado por la reacción del animal, dio una palmada suave en el hocico del toro, como lo haría con el perro de la familia. Baldeó sonidos incomprensibles, su propia versión de palabras de comodidad. Voy, dodoy, bao, murmuró, su pequeño y agudo contrastando con el tenso silencio de la multitud. La escena fue surrealista. El bebé continuó acariciando al animal peligroso, y el animal parecía aceptar la comodidad, encontrando un alivio extraño en ese pequeño gesto. Fue un diálogo sin palabras, una comunicación que trascendió las barreras de las especies, el tamaño y el lenguaje. Fue empatía en su juicio más puro, valiente, ofrecido y recibido en un momento de vulnerabilidad mutua. La visión de esa interacción poco probable comenzó a derretir el hielo del miedo que había congelado los corazones de los aldeanos. El terror por la seguridad de Leo comenzó a mezclarse con una admiración profunda y conmovedora. Estaban presenciando un milagro, no un milagro divino o sobrenatural, sino un milagro de inocencia. Ese bebé, con sus pequeñas manos y su corazón puro, estaba realizando una tarea que parecía gigante e imposible para todos los adultos reunidos allí. No estaba cortando los cables ni usando la fuerza, pero estaba desarmando el alma de la bestia, calmando su pánico y, en consecuencia, haciendo posible lo imposible. El coraje de Leo no se enfrentó a peligro, sino al ofrecer el amor donde todos vieron solo una amenaza. El padre de Leo, Ion, que estaba entre los hombres, sintió las lágrimas brotar en sus ojos. Tenía miedo, pero también un orgullo abrumador. Su hijo, su pequeño hijo, le estaba enseñando a él y a toda la aldea una lección sobre coraje y compasión que nunca olvidarían. Vio al viejo Sebastián, el dueño del toro, tomar su sombrero en un gesto de respeto, sus ojos estirados fijados en la escena. La barrera del miedo se había roto, no por la fuerza, sino por la ternura. La pequeña mano de Leo, posada en el hocico del toro, se convirtió en el punto focal de todo el pueblo, un faro de esperanza en un mar de desesperación. La tarea gigante de liberar al animal ya no parecía tan insuperable. Inspirado y avergonzado por su propia vacilación, uno de los hombres más jóvenes, llamado Pedro, finalmente se movió. No corrió, sino que caminó lentamente, con un alicates de corte en sus manos. Sus ojos no estaban en el toro, sino en el bebé, como si le pidiera permiso a esa pequeña autoridad moral. Leo miró a Pedro, luego al toro, y sonrió, una sonrisa tonta e inocente. Para el resto del pueblo, esa sonrisa era una luz verde, una bendición. El hechizo de inercia estaba roto. Otro hombre avanzó, trayendo una manta gruesa. Un tercero corrió para buscar un cubo de agua. La parálisis se había convertido en una acción coordinada, todas girando en torno a la calma que Little Leo había establecido.
La tarea de liberar al toro todavía era peligrosa, pero ahora parecía diferente. El animal, con su atención centrada en el afecto del bebé, permaneció relativamente tranquilo cuando Peter se acercaba cuidadosamente a la cerca. El toro todavía resoplaba de dolor, pero no había más furia ciega de antes. Era como si entendiera que la ayuda estaba en camino. Una ayuda que había sido anunciada por el toque suave de esa pequeña criatura. Las manos de Leo, demasiado pequeñas para la tarea física, habían hecho el trabajo más importante. Habían preparado el suelo, calmaron el espíritu y abrieron el camino al rescate. Había domesticado al gigante no con un látigo, sino con un derrame cerebral. Mientras Peter comenzaba a cortar el primer cable de alambre, el sonido metálico crepitaba en el aire. Leo permaneció allí, todavía en contacto con el toro. Fue el ancla de la tranquilidad en esa tensa operación. Su presencia fue la garantía de que se mantendría la calma del animal. Los otros aldeanos formaron una corriente humana lista para ayudar, para sacar la cerca, evitar el animal si es necesario. La aldea, una vez un grupo de personas asustadas, se había convertido en un equipo unido con un propósito común. Y todo esto por un bebé que no vio a un monstruo, sino un amigo con un dodoi, y cuyas pequeñas manos eran más fuertes que el miedo a toda una comunidad. La acción, una vez comenzada, fluyó con precisión y cooperación que contrasta fuertemente con la parálisis previa. Peter, con los alicates, trabajó metódicamente, cortando los hilos de alambre de púas que contenían el flanco y las piernas del toro. Cada clic del metal fue un paso hacia la libertad, un sonido de esperanza que resonó en el valle. Otro hombre, con la manta, lo usó para proteger al animal de nuevos rasguños mientras se eliminaban los cables cortados. El toro permaneció sorprendentemente dócil, su aspecto alternando entre la mano de Leo, quien continuó ofreciéndole consuelo y los hombres que trabajaban a su alrededor. La presencia relajante del bebé era el eje alrededor del cual toda la operación de rescate giraba, una fuerza silenciosa y poderosa que mantenía el pánico a distancia. La lección de la humanidad estaba comenzando a dibujar. La verdadera fuerza no estaba en la capacidad de dominar, sino en el coraje de conectarse. John, el padre de Leo, se acercó lentamente, su corazón una mezcla de orgullo y aprensión. No eliminó a Leo, sino que se arrodilló a su lado, colocando una mano protectora en la espalda de su hijo, un gesto que le dijo al toro y al mundo que estaban juntos en él. Ese acto de confianza solidificó el puente entre la humanidad y el animal. El pueblo observó, asombrado. Vieron no solo un rescate, sino una redefinición de sus propias creencias. Ese toro, que siempre veían como una fuerza bruta y peligrosa, mostró la capacidad de comprender y confiar en ellos. Estaban aprendiendo que detrás de su apariencia salvaje había una criatura sensible, capaz de reconocer la intención pura y responderle con una calma inesperada. La humanidad no era una posesión exclusiva de humanos. Con los cables principales cortados, ha llegado el momento más delicado. Era necesario desenredar las púas que todavía estaban clavadas en la piel del animal. El viejo Sebastián, con su experiencia de toda una vida tratando con el ganado, se acercó y comenzó a dar instrucciones con voz baja y tranquila. Indicó dónde presionar, cómo tirar de la piel para liberar las espinas de metal con el menor dolor posible. Era un trabajo que requería paciencia y un toque amable, cualidades que, momentos antes, parecía haber abandonado la aldea. Ahora, inspirados en la pureza del gesto de Leo, los hombres trabajaron con atención casi reverente, tratando las heridas del gigante como si fueran un ser querido. Cada púas eliminado fue una pequeña victoria, un paso más en el viaje de redención de esa comunidad. Finalmente, después de largos minutos de trabajo tenso y delicado, se retiró el último cable de cable. El toro era libre. Un suspiro colectivo de alivio viajó a la multitud. Hubo un momento de duda, la expectativa de que el animal, ahora liberado, podría invertir contra ellos en un último acto de furia o miedo. La gente instintivamente dio un paso atrás, creando un espacio de escape. Todos excepto Leo y su padre. El niño, todavía ajeno al peligro potencial, permaneció junto al toro, mirando a la gran criatura con una expresión de pura satisfacción, como si acabara de arreglar un juguete roto. Su inquebrantable confianza fue la prueba final para la lección que la aldea estaba aprendiendo. El toro, sintiéndose libre del dolor que lo sostenía, aumentó con dificultad en sus piernas temblorosas. Sacudió su enorme cabeza, como para asegurarse de que la trampa realmente desapareciera.
Miró los rostros tensos de los aldeanos, luego a la cerca mutilada. Y luego su mirada aterrizó nuevamente en la pequeña figura a su lado. En lugar de huir o atacar, dio un paso lento y deliberado hacia Leo. Por un momento de pánico puro, Elena gritó el nombre de su hijo, pero el toro simplemente bajó su enorme cabeza a la altura de la cara del bebé y liberó un aliento de aire, cálido y liso, un sonido bajo y gutural que no tenía nada amenazante. Fue un gesto de reconocimiento, un agradecimiento silencioso. Ese momento selló la lección del día en el corazón de cada persona presente. Se habían preparado para la violencia y recibieron gratitud. Esperaban furia y encontraron amabilidad. El improbable rescate no fue solo la salvación de un animal, sino la salvación del alma de la aldea. Se les había recordado que la compasión es un lenguaje universal, entendido por todas las criaturas, y que el más verdadero coraje nace de la empatía, no de la fuerza. La imagen del toro y el bebé, comunicándose a un nivel que desafió la explicación, se convirtió en un ícono de esa transformación, un símbolo eterno de la humanidad que habían redescubierto en sí mismos. Mientras que algunas mujeres trajeron agua y hierbas medicinales para tratar heridas de toros, la atmósfera ha cambiado por completo. La tensión dio paso a una actividad alegre y comunitaria. La gente se sonrió el uno al otro, compartió una mirada de complicidad y admiración. Ya no eran espectadores de una tragedia, sino participantes en un milagro de colaboración. Habían cruzado la barrera del miedo, no para conquistar o dominar, sino cuidar y sanar. La cerca de púas, ahora en pedazos en el piso, simbolizaba la ruptura de sus propias barreras internas, la liberación de su propia capacidad de amar y actuar. La lección de la humanidad enseñada por Leo fue simple pero profunda. Uno no debe permitir que el tamaño de un problema paralice la bondad del corazón. Donde los adultos se han convertido en un obstáculo insuperable, el niño solo vio un ser necesitado de ayuda. Su acción, por pequeña que sea, fue el catalizador que convirtió el miedo en coraje, apatía en acción e impotencia en la esperanza. El pueblo de Vale Sereno había aprendido que a veces para resolver los mayores problemas, no más fuerza o más herramientas, sino un aspecto más puro y un corazón más abierto. El toro, ahora cuidada por muchas manos, ocasionalmente miraba a Leo, que había regresado al regazo de su madre, mirando todo con ojos somnolientos. La conexión entre ellos permaneció, una corriente invisible de gratitud y afecto. El rescate poco probable había terminado, pero sus efectos apenas comenzaban. La historia de ese día sería contada y reentrenada, no como una historia del heroísmo tradicional, sino como una parábola sobre el poder de la inocencia y la belleza de la compasión. El pueblo había salvado un toro, pero en el proceso era el toro, con la ayuda de un bebé, quien lo salvó de su propia indiferencia. Con el toro finalmente libre y sus heridas tratadas con un manjar recientemente descubierto por los aldeanos, una calma serena se redujo sobre el pasto. El drama se había convertido en un acto de atención comunitaria. El gigante, que las horas antes de luchar desesperadamente, ahora estaba rodeado de personas que le ofrecían agua y limpiaron sus heridas con tela empapada en tés herbels. Su docilidad fue asombrosa. Permitió los toques, el cuidado aceptado. Sus grandes ojos oscuros observando cada movimiento con una inteligencia que muchos nunca le habían atribuido a él. Parecía entender el cambio en los corazones de esas personas, la transición del miedo a la compasión. Era una escena de la paz, una tregua sagrada entre el hombre y la bestia, negociada por el héroe más inusual de todos. Y el héroe, Leo, ahora estaba a salvo en los brazos de su madre, casi quedando dormido con el pulgar en la boca. Para él, la aventura había terminado. Había visto el Dodoi, había hecho un amoroso, y en su mente simple, todo estaba bien ahora. No tenía noción de la magnitud de su acto. No entendió que su coraje inocente había evitado una tragedia, inspirada por toda una comunidad y redefinió su relación con el mundo. No buscó gloria ni reconocimiento. Su recompensa fue la simple satisfacción de haber respondido a un llamado de empatía, un instinto tan natural para él como respirar. Era un héroe que no sabía que era un héroe, y esa era la esencia de su grandeza. Cuando terminó la atención inicial y el toro logró firmarse por completo en las patas, todos esperaban que se alejara, buscando la soledad del pasto para recuperarse. Pero él no lo hizo. En cambio, dio un paso adelante, ignorando a todos los demás, y caminó lentamente hacia Elena y Leo. Un murmullo de aprensión volvió a viajar a la multitud, pero esta vez fue teñido de curiosidad, no miedo.
El toro se detuvo a unos centímetros de la madre y el hijo. Bajó su enorme cabeza, los fines de sus cuernos terriblemente cercanos, pero su gesto no contenía amenaza. Se estiró el cuello y, con una increíble delicadeza, cepilló su ruiseño en la pequeña pierna de Leo. Era un toque inconfundible de gratitud. Un gesto tan claro y deliberado que se separa de los ojos de los más escépticos. El gigante estaba agradeciendo a su pequeño salvador. Permaneció allí por un largo momento, su respiración caliente soplaba suavemente contra la piel del bebé, lo que, a su vez, abrió sus ojos somnolientos y se rió, extendiendo su mano para tocar el hocico de su gran amigo nuevamente. Todo el pueblo observó en reverente silencio. Esa imagen, el toro colosal que expresa su gratitud a un bebé dormido, era más poderoso que cualquier sermón, más elocuente que cualquier poema. Era una prueba viviente de que los lazos de afecto no conocen fronteras de especies. El viejo Sebastián se acercó, sus ojos brillaban de emoción. Puso su mano en la parte posterior del toro, un gesto de afecto que no había tenido durante años. Él sabe, susurró Sebastián a nadie en particular. Él sabe exactamente quién lo salvó. En ese momento, el toro ya no era solo una posesión, una cabeza de ganado. Se había convertido en una personalidad, un ser con sentimientos y gratitud, un miembro de la comunidad de una manera que nunca antes había sido. Y Leo no era solo un bebé, era el embajador de la pureza, el pequeño profeta que les había enseñado una lección sobre los corazones de las criaturas. Después de ese último gesto de agradecimiento, el toro finalmente se giró y caminó lentamente hacia el pasto, deteniéndose de vez en cuando para mirar hacia atrás, como para asegurarse de que su pequeño amigo todavía estuviera allí. Los aldeanos comenzaron a dispersarse, pero la atmósfera entre ellos había cambiado para siempre. Hablaron bajo, no sobre el peligro que pasaron, sino sobre el milagro que presenciaron. Los niños miraron a Leo con una renovada admiración, y los adultos sintieron una ola de ternura y vergüenza por su vacilación inicial. El héroe del día no era un hombre fuerte o un líder valiente, sino un bebé que actuaba por puro amor. La historia del héroe inusual comenzó a extenderse esa tarde, viajando de casa en casa, boca a boca. Cada vez que se le informó, ganó nuevos contornos de asombro y asombro. Leo se convirtió en una pequeña leyenda local. La gente lo señaló en la calle, sonriendo de amor. Él, en su inocencia, solo respondió, sin comprender la razón de tanta atención. Su fama no lo cambió, porque ya era perfecto en su simplicidad. Pero cambió a todos a su alrededor. Los hizo mirar a los animales de manera diferente, con más respeto y empatía. Los hizo mirarnos de manera diferente, con más paciencia y compasión. En los días siguientes, era común ver a Old Sebastián tomando una manzana o un puñado de hierba fresca al toro, hablando con él como un viejo amigo. Y el toro, a su vez, cada vez que veía a Leo jugando en el patio trasero, se acercaba a la cerca, no a la cerca de púas de antes, sino una nueva, de madera suave, y observaba al niño con una calma protectora. La gratitud del gigante no fue un evento de un solo momento, se convirtió en un vínculo duradero, una amistad silenciosa que floreció a partir de un acto de bondad. El pueblo de Sereno Vale ha aprendido que los héroes vienen en todas las formas y tamaños. Han aprendido que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él, y que a veces la acción valiente es un simple gesto de bondad. Leo, el bebé que consoló un toro, se convirtió en el símbolo vivo de esta verdad. No necesitaba una espada o un escudo para conquistar al gigante, usó solo el arma más poderosa de todos, un corazón puro. Y la gratitud de ese gigante fue la corona de la gloria para los héroes más improbables y queridos. Cuando el sol finalmente comenzó a ponerse, pintando el cielo con los mismos colores con los que había ido por la mañana, el pueblo de Serene ya no era el mismo. El día que había comenzado con un lamento de agonía terminó en un silencio reflexivo y movido. La gente se reunió en la plaza central, como de costumbre, pero la conversación no se trataba de la cosecha o el estado de ánimo. Se trataba del toro, el bebé y el torbellino de las emociones que habían barrido a la comunidad. Y uno por uno, las caras endurecidas por el trabajo y la vida difícil comenzaron a retorcerse, y las lágrimas fluyen. No eran lágrimas de tristeza por la agonía del toro, sino algo mucho más complejo y profundo. Lloraron con alivio porque el animal fue salvado y que la tragedia había sido evitada. Lloraron de vergüenza, cuando recordaron su propia parálisis, cómo fueron detenidos, encadenados por el miedo, mientras una criatura sufría ante sus ojos.
Las lágrimas eran una purga de culpa que sintieron, una limpieza de la mancha de inacción. Cada lágrima fue una disculpa silenciosa, al toro y a ellos mismos, dudando cuando la compasión requería actitud. La visión de sus propias manos inertes e inútiles contrasta dolorosamente con la imagen de la pequeña mano de Leo se extendió a un gesto de pura bondad. Lloraron con admiración y asombrosos por el coraje de Leo. La pureza de su acto, su completa falta de miedo, su empatía instintiva, todo esto los había tocado en un lugar muy profundo. En un mundo donde habían aprendido a ser cautelosos, pragmáticos y, a veces, cínicos, la inocencia radical de ese bebé era una revelación. Era como si hubieran olvidado el lenguaje del corazón, y Leo había venido a recordarles. Las lágrimas eran de gratitud por esta lección, para este recordatorio de lo que realmente importa. Lloraron por la belleza de esa escena, que se grabaría para siempre en su memoria colectiva. Las lágrimas también eran de alegría y redescubrimiento. Mientras actúan juntos para salvar al toro, redescubrieron la fuerza de su comunidad. La cooperación, la confianza mutua y el objetivo común los unieron de una manera que la rutina diaria ya no podía. Se sintieron conectados entre sí de una manera nueva y más fuerte. Lloraron por la emoción de pertenecer a esa aldea, el grupo de personas que, a pesar de sus defectos, pudieron superar el miedo para practicar el bien. Eran lágrimas de orgullo comunitario, de celebración por su humanidad rescatada. El viejo Sebastián, sentado en un banco de madera, lloró en silencio. Sus lágrimas se perdieron en las arrugas de su rostro. Lloró por su toro, no por su dolor, sino por la profunda conexión que sintió ese día. Y lloró por Leo, esa pequeña chispa de la vida que se había puesto en la conciencia de todos. Elena y John también lloraron, abrazaron, mirando a su hijo que dormía pacíficamente en una cuna improvisada. Eran lágrimas de orgullo y amor tan inmensos que no encajaban en el pecho. El llanto fue colectivo, una catarsis que lavó el alma del pueblo y lo preparó para un nuevo comienzo. Esas lágrimas, sin embargo, no fueron solo sobre el pasado y el presente. También fueron el riego de una semilla de esperanza para el futuro. El evento de ese día no sería olvidado. Se convirtió en el nuevo mito fundador de la aldea, una historia a contar para niños y nietos. Una historia sobre cómo los más pequeños e inocentes entre ellos les enseñó la mayor de todas las lecciones. La esperanza era que esta lección perdurara, que la compasión y el coraje mostrados ese día se convirtieron en la nueva norma, no la excepción. La esperanza era que nunca permitieran el miedo para paralizarlos frente al sufrimiento. El pueblo que lloraba no era un pueblo de desesperación, sino un pueblo del renacimiento. Las lágrimas fueron el bautismo de una nueva conciencia. Entendieron que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de evitar el peligro, sino en la voluntad de adoptar la vulnerabilidad, tanto la suya como la de los demás. Entendieron que la empatía es la base de cualquier comunidad verdaderamente fuerte. La semilla de la esperanza plantada por Leo fue la promesa de que vale la pena ser sereno para ser, desde ese día, un lugar no solo de trabajo y supervivencia, sino de compasión profunda y activa. El llanto finalmente disminuyó, dando paso a sonrisas cansadas y abrazos sinceros. La gente se sintió más ligera, como si se hubiera tomado un gran peso de sus hombros. Se miraron el uno al otro con nuevos ojos, viendo no solo a los vecinos, sino cómplices en un milagro. Llegó la oscuridad de la noche, pero el pueblo era más brillante que nunca, iluminado por la luz de la humanidad que había redescubierto. La paz que reina en Serene Valley fue más profunda y significativa que la paz de la mañana anterior, ya que fue una paz ganada a través de la superación del miedo y la celebración del amor. La semilla de la esperanza germinaría. La historia del toro y el bebé se convertiría en una leyenda, un recordatorio constante de que, incluso en las situaciones más oscuras, un pequeño acto de bondad puede cambiarlo todo. Todo el pueblo lloró ese día, y sus lágrimas no estaban en vano. Redieron el suelo de sus corazones, permitiendo la más bella de las flores, la de compasión incondicional, floreciendo y perfundiendo sus vidas para siempre. El pueblo se quedó dormido en paz, lleno de la certeza de que Hope había encontrado un hogar permanente en Serene Valley. En un pueblo tranquilo donde la rutina dictaba los días, un evento brutal rompió tranquilidad, un toro masivo, un símbolo de fuerza indomable, estaba enredado y agonizante en una cerca de alambre de púas. La comunidad, paralizada por el miedo y la magnitud del animal lesionado, solo observado, renunció al trágico resultado. Los hombres de valentía dudaron,
Las mujeres miraron sus ojos y la impotencia se extendió como una plaga silenciosa. ¿Qué podría romper esta barrera de temor? Cuando toda la fuerza y la sabiduría de los adultos fallaron, surgió una fuerza inesperada. No llegó en forma de un héroe musculoso o un plan ingenioso, sino en las dudas del miembro más improbable de la aldea. Prepárese para descubrir cómo la acción pura e inocente no solo cambió el destino del animal, sino que causó una ola de emoción tan poderosa que dejó a toda una comunidad llorando, cuestionando todo lo que sabían sobre el coraje y la compasión.